Hola a todos damas y caballeros, en este video les explicaré por qué Sega Saturn y Sega Dreamcast fracasaron. En primer lugar vamos por la Saturn, que fue la primera que salió. La Sega Saturn fracasó por varias razones, y era que en la época en la que fue anunciada la Saturn mostraba juegos en 32 bits, algo que ya hacía el Sega Genesis con su periférico de Sega 32X, que era pues un periférico que mostraba gráficos en 32 bits, y obviamente la gente no se iba a aventar a comprarse una consola de CDs de 32 bits porque ya tenían su Sega 32X. Esa fue una de las razones de por qué la Sega Saturn fracasó. Otra de las razones de por qué fracasó la consola fue por falta de un Sonic. O sea, si hubieron Sonics en Sega Saturn, pero no eran muy originales. Por ejemplo, un port o una versión alterna de Sonic 3D Blast salió para la Saturn. Un recopilatorio de los primeros juegos de Sonic que se llamó Sonic Jam, que fueron Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic and Knuckles. Esa fue otra de las razones de por qué fracasó la Saturn. Ahora, sí, yo creo que esas son las razones principales de por qué fracasaron la Saturn, obviamente, como ya les dije. También otra cosa era porque la Saturn era una consola de 32 bits y Nintendo lanzó su Nintendo 64, que era de 64 bits, y la PlayStation, que era de Sony, obviamente también 64 bits. O sea, Saturn, aunque usara juegos en CDs, 32 bits usaban. O sea, se quedaban cortos en, en rendimiento o algo así. Después, esas fueron las razones de por qué fracasó la Saturn. Ahora vamos con la Dreamcast. La Dreamcast fracasó. Bueno, la verdad es que fracasó por una simple razón. Una simple. Y fue por culpa de Sega. Sega, después del fracaso de la Saturn, Sega lanzó su nueva consola muy rápido para que esa consola sobrepasara el poder de Nintendo 64 y de PlayStation, y lo hizo. Superó la Dreamcast. La Dreamcast sobrepasaban los 64 bits. Más de 64 bits tenía la Dreamcast. Usaba CDs, tenía una especie de micromemoria, una microconsola que servía de memoria, algo así bien extraño, no me acuerdo. Pero lo que lo diferenciaba de la Saturn, esa consola, era que si tenía juegos de Sonic bien originales. Por ejemplo, el Sonic Adventure. Ese juego, chicos, fue el juego más vendido de la Dreamcast, y eso puso a Sega de vuelta a las andadas. Pero Sony, o sea PlayStation, anunció su PlayStation 2 en 1999, y eso opacó la Dreamcast. O sea, y literalmente la PlayStation 2 era super poderosa, super poderosísima. Y la Dreamcast, pues, no le pisaba los talones a la Play 2. Al principio, antes de que se anunciara esa consola, la Dreamcast fue muy bien recibida. Empezó a ser ya un éxito, toda la cosa bien bonito. Pero como ya les dije, por culpa de Sega, pues si Sega se hubiera esperado para que Sony y Nintendo anunciaran sus consolas, bueno, o sea, si Sega se hubiera esperado para que Sony y Nintendo anunciaran sus consolas y después se dieran más tiempo para seguir mejorando la Dreamcast, definitivamente la Dreamcast yo creo que hubiera sido más un éxito, muchísimo más de mucho éxito sería, porque vendió, creo que la Dreamcast y la Saturn vendieron alrededor de más de 9 millones de copias. Digo, más de 9 de millones de consolas vendidas a nivel mundial vendieron la Dreamcast y la Saturn.
Y, y, y lo peor era que... Y eso no es nada. Comparando la Saturn con las otras consolas, o sea, 64 y PlayStation, la Nintendo 64 vendió más de 32 millones de consolas y la PlayStation vendió más de 102 millones. La Dreamcast vendió alrededor de más, como ya dije, vendió más, también más de 9 millones. La Nintendo GameCube vendió más de 21 millones de consolas vendidas a nivel mundial. Y la Xbox vendió más de 24 millones. Y la PlayStation 2 vendió más de 157 millones de consolas vendidas a nivel mundial. En, bueno, aunque ya después de unos añitos, ya Nintendo, ya todos sabemos esa historia. PlayStation empieza a tropezar con la Play 3, y gracias a eso Nintendo logra recuperarse y reclama el trono, sí señor. Pues eso fue lo que pasaron como ya dije, la Dreamcast fracasó porque cuando Sony anunció su Play 2, pues la Play 2 era más poderosa que la Dreamcast y eso opacó la vista de la Dreamcast. Ya empezó a ser un fracaso. Por eso fracasaron esas dos consolas. Y bueno, damas y caballeros, por eso era este videito. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y bueno, damas y caballeros, yo me despido.